Bienvenidos a el pequeño módulo, el pequeño vídeo de cuadro mando relacionado con el área de recursos humanos. En este sentido, vamos a ver básicamente tres aspectos, tres puntos. Pequeño recordatorio del cuadro mando integral, la gestión de los intangibles o del capital humano y, en tercer lugar, nuestras conclusiones. En primer lugar, si el cuadro mando integral tenemos ciertas dificultades con objetivos fácilmente cuantificables, como pudiera ser productos innovadores, ¿qué productos? Queremos entrar en el negocio de los productos de lujo, ¿qué es el lujo? Reducir gastos, aumentar productividad, ¿cuáles y cuántos? Si de alguna manera en este sentido tenemos dificultades para ser concretos, evidentemente muchísimo más en lo que pudiéramos determinar como la gestión de los intangibles. Desarrollar el talento organizativo. ¿Quién no ha escuchado una frase de esta naturaleza? ¿Qué talento? ¿Qué es el talento? Crear una buena reputación en las administraciones públicas. ¿Qué significa buena reputación? Desarrollar personas con mentalidad internacional. ¿Qué se necesita? ¿Qué es mentalidad internacional? Ser socialmente responsable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se necesita? La primera premisa en la determinación de los objetivos debería ser: solo se puede medir un objetivo que está bien definido, y en este sentido la regla de oro es la regla que se denomina SMART en inglés o MARTE en español. MARTE se refiere a medibles, alcanzables, reconocidos en tiempo y que se pueden ejecutar. La premisa 2: solo se puede influir actuando si sabemos qué queremos conseguir. Es decir, objetivos marcados, indicados, en el que la persona que los tiene que conseguir, cualquier actuación que pudiera hacer no lo puede modificar, evidentemente no es un objetivo alcanzable. En ese sentido, un objetivo dentro del área de recursos humanos podría ser el siguiente, aparece en el ejemplo. Talento organizativo. Como hemos comentado en alguna ocasión, todos los objetivos del cuadro mando integral deberían ser capaces de definirse. Disponer de talento organizativo suficiente para cubrir las necesidades de presente y futuro de la organización, especialmente a nivel de alta dirección y mandos intermedios, así como el departamento de I+D+I. Posibles indicadores: ratio y cobertura de puestos claves previamente definidos, puestos y perfiles, número de posiciones abiertas en primer y segundo nivel directivo, o porcentaje de cumplimiento de actividades de mejora de talento organizativo. Los diferentes tipos de indicadores que pudiéramos encontrarnos en el área de recursos humanos o la gestión de las personas podrían ser indicadores de resultados, ventas, en nuestro caso porcentaje de rotación no deseada, de esfuerzo, número de ingenieros de producto, horas de formación, sueldo medio en posiciones clave, de percepción, básicamente relacionado con la parte de encuestas, satisfacción de clientes, conocimiento de valores de los empleados, o porcentaje de cumplimiento de acciones, acciones llevadas a cabo, número de cumplimiento de las acciones. Dentro de nuestro mapa estratégico estándar que pudiéramos tener un cuadro mando integral, acordaos que una de las 4 perspectivas es la perspectiva de las personas, de los recursos o del capital humano de aprendizaje. En algunas otras se suele indicar. El ejemplo que tenemos, podemos determinar personas adecuadas en puestos clave, disponer de la capacidad para crecer en cuanto a las personas, es decir, que las personas tengan potencial, recursos con mentalidad internacional, porque nuestra compañía ha determinado, y así parece que va a ser, que va a lanzarse a la conquista de mercados fuera de nuestro país, crear una empresa global y multicultural o mejorar los flujos y herramientas de información. Todos estos aspectos que aparecen en la perspectiva de la última de personas, de recursos humanos, tienen que estar unidos, como veis en las otras 3 perspectivas, con cuál de sus factores claves está relacionado y cuál influye unos en otros. Posibles indicadores de la medición de nuestra área de perspectiva de recursos humanos: personas adecuadas en puestos claves, ratio de cobertura de las personas de los puestos clave, valoración de la formación recibida, número de horas de formación entre el número de personas, el número de horas de formación entre el número total de horas de trabajo de las personas que forman parte de nuestra empresa, asumir las responsabilidades, grado de mejora de los 10 mandamientos o grado de mejora del cumplimiento de las personas,
formación en las capacidades, disponer de la capacidad para crecer, es decir, potencial, previsión de ventas, número de ingenieros, número de personal clave. Estos son simples ejemplos. Ratio del departamento comercial en euros, total del volumen ofertado en proyectos, total del número de comerciales. Número y cantidad en dinero en euros de proyectos interesantes rechazados. Desarrollar recursos con mentalidad internacional, es decir, gente movible y con capacidad para gestionar negocios en otros países. Media de idiomas extranjeros por persona, personas de fuera de España versus el total de personas, número de personas capaces de hablar inglés, y se nos pudieran ocurrir otros, número de personas que por toma de datos han mostrado su interés en residir fuera del país, etcétera, etcétera. Flujos y herramientas de información, calidad de la información valorada por los usuarios, pues quizá en una encuesta de una 5, de una 10, total de inversión en la compra y el desarrollo de programas, y crear un mapa global, una compañía global y multicultural, cuyos indicadores quizá no los podríamos encontrar en las encuestas de clima. Nuestra premisa 3 podría ser: lo que no se mide no se gestiona, lo que no se define no se comunica y no se sigue, no se gestiona, es decir, lo que no se mide no existe, básicamente, que determina la importancia de la numérica en cualquier actividad de cuadro mando integral, en cualquiera de sus perspectivas y como actividad global del cuadro mando integral, no solo específicamente en el área de recursos humanos. Los indicadores que van a ser difíciles de medir y la organización no va a aceptar, es decir, el cuadro mando integral es una herramienta que nos facilita la gestión de la compañía, que nos ayuda en la toma de decisiones diarias, que nos alinea a las personas en el cumplimiento de los objetivos. Si nuestros indicadores son no comprendidos, difícilmente extraíbles la información, la gente posiblemente los obviará. Por lo tanto, el valor del cuadro mando integral será absolutamente menor. Número de indicadores establecido. El número de indicadores justo y necesario para la gestión óptima del negocio. Y esto debería ser un número gestionable, es decir, un número tremendamente alto o excesivamente alto de indicadores supondrá que las personas se focalizarán en los indicadores que o bien se determinen como principales o entiendan cada una de las personas como principales, y un número excesivamente bajo posiblemente determinaría que hay áreas de la compañía, procesos, unidades, departamentos, perspectivas que no están lo suficientemente representadas en el cuadro mando global de la compañía. Nuestras acciones estratégicas, seguimos con el ejemplo del desarrollo del talento interno. Vemos cómo tenemos la descripción de lo que entendemos por desarrollo del talento interno, las áreas: directores corporativos emocionales, regional, responsables de recursos humanos corporativos y locales. Los indicadores: número de posiciones clave abierta, porcentaje de posiciones clave con sucesor inmediato a menos de un año, porcentaje de posiciones clave cubiertas con perfiles adecuados, etcétera, etcétera. En cuanto a los objetivos estratégicos de la compañía que impacta, disponer del talento organizativo, la motivación y el compromiso de los empleados, la puesta en práctica de los valores. El equipo de trabajo que debería trabajar este aspecto del desarrollo del talento, pues tenemos una serie de nombres con unos porcentajes de ocupación. El presupuesto que tuviéramos para desarrollarlo y las posibles metas de cada uno de los indicadores a conseguir: 45% en 2007, 65% en 2008, 75% en 2009, 90% en 2009, 70% en 2007, 80% en 2008, mantenido 80% en 2009 y el último de ellos en rotación de empleados incluidos, 8%, 5%, 3%. Nuestra premisa número 6: no basta ser voluntarista de ser un objetivo, hay que hacer algo para conseguirlo. Es decir, las acciones que tenemos que poner en práctica son las que determinan la consecución de los objetivos, no el escribir el objetivo y esperar que se cumpla solo. Nuestra premisa 7 de trabajo: para que se hagan las cosas es crítico planificar las acciones estratégicas. Y planificar las acciones estratégicas supone dotarlas y estimar el presupuesto, dotarlas y estimar las personas, los indicadores, las actividades, los hitos a medir para saber si estamos en tiempo o no. Nuestra premisa número 8, en la definición o en el entendimiento de un cuadro mando integral específicamente implementado para recursos humanos,
sería el seguimiento de las acciones estratégicas previamente planificadas. Sin seguimiento, las acciones se diluyen en el tiempo, acaban por morir y por no cumplirse. En cuanto a la complejidad de los sistemas de gestión, tenemos un continuo en cuanto a los instrumentos de gestión, de menos a más sofisticados, y en cuanto a madurez de la organización, de menos a más madurez. Empezaríamos con un instrumento de gestión, como podéis ver, con una bicicleta, en una organización relativamente inmadura. Vamos acelerando con instrumentos de gestión más potentes, como podría ser una moto, en una organización más madura, con un vehículo de bomberos y básicamente al final con un avión o con un helicóptero, en el que es un instrumento de gestión, un instrumento para movernos más rápido, más veloz y más preciso, en una organización más madura. A modo de resumen, nuestras premisas que hemos enumerado, el objetivo solo se puede medir si está bien definido, si todos entendemos por el objetivo lo mismo, y para ello hay que hacer una definición clara y precisa. Solo se puede influir actuando en lo que queremos conseguir. Lo que no se mide no se gestiona, nos dice la premisa número 3. Por lo tanto, lo que no se define, no se comunica y no se sigue, no se gestiona. Los indicadores no debemos forzarlos, deben ser los indicadores óptimos para la gestión del negocio. No basta con desear el objetivo, hay que hacer cosas, hay que poner en marcha planes de acción o acciones para que las cosas se hagan. Y para ello debemos ser capaces de planificar las acciones en cuanto a todo el nivel de recursos, bien sea económicos, bien sea personas, bien sea tiempo. Y las actividades más importantes, normalmente de los directivos, de los mandos, es hacer seguimiento de que las cosas ocurran. Si no es así, las cosas se diluyen, las cosas no se hacen y las cosas acaban por morir. ¿Por qué es necesario medir la gestión de recursos humanos? En primer lugar, es necesario o es importante medir la gestión de recursos humanos para ganar credibilidad y fiabilidad como área, como socio estratégico del negocio. En muchísimas ocasiones se ha tildado a recursos humanos de un área necesaria para la gestión de la compañía, pero cuyo aporte de valor no es el demandado por los consejeros, los CEOs, los directores generales de las compañías. Por lo tanto, recursos humanos tiene que ser una unidad, tiene que ser un área de aporte de valor estratégico como socio para la compañía. Más allá de esto, deberíamos ser capaces de cuantificar, analizar e interpretar los acontecimientos de nuestra área, analizar e interpretar los indicadores de gestión, hacer un seguimiento de las políticas del área, hacer una medición de los recursos si recursos humanos tiene un presupuesto propio, funciona y evidentemente es necesario para una auditoría de recursos humanos, revisar el cumplimiento real de las acciones que decimos que tienen que acontecer con las que acontecen, analizar por lo tanto esa desviación y cambiar o tomar las decisiones que nos devuelvan al camino de nuestro plan inicial de recursos humanos y la medición del clima interno de la empresa. Los pasos para implementar un cuadro de mando en recursos humanos las tendríamos en cuanto a una estrategia empresarial claramente definida, es decir, la estrategia de la compañía que soporta el cuadro global de mando integral, en el que el área de recursos humanos es una de las 4 perspectivas. Las áreas de recursos humanos que vamos a trabajar como factores claves dentro de los productos y servicios demandados por los clientes internos. Crear conciencia que recursos humanos se tiene que convertir y es un activo y un socio estratégico. La creación del mapa estratégico del propio área de recursos humanos. El diseño del cuadro y la implementación del sistema de mando integral, el cuadro de mando a través de la medición. En ese sentido, la estrategia empresarial, como veíamos, viene determinada por una misión, visión y valores, y nuestra estrategia nos indica el cómo conseguirlo. Nuestra estrategia departamental claramente definida, partimos de lo más general como es la estrategia compañía a una departamental. Nuestra visión es pertenecer al activo estratégico, que es lo que queremos ser, la misión, por qué estamos aquí, porque tenemos la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos. Y los valores, creatividad, proactividad, iniciativa y trabajo en equipo. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la estrategia.
enfocar toda la estructura de recursos humanos hacia los objetivos empresariales marcados por la dirección. En cuanto a las áreas de recursos humanos con los productos, ¿cuáles son los productos que podemos proporcionar desde recursos humanos y cuáles son de estos productos y servicios los que deberían ser incluidos en la perspectiva de recursos humanos de un cuadro de mando generalista versus qué otras actividades, productos, servicios que no prestamos hoy como recursos humanos deberían ser prestados dentro de esa perspectiva de capital humano de un cuadro de mando integral? La conciencia, generar la conciencia, esto es un aspecto clave, que recursos humanos es un activo estratégico. Y esta conciencia, más allá de dar un servicio excepcional a nuestros clientes internos, tiene que ser basada en una creciente numérica del área de recursos humanos. Es decir, si somos capaces de medir la eficacia, no eficacia de un área más tradicionalmente numérica, como pudiera ser una producción, unas ventas, recursos humanos debería focalizarse en ser capaz de trasladar y explicar cuáles son los números que cuestan recursos humanos a una compañía y cuál es el retorno de inversión, sea en las áreas de selección, sea en las áreas de formación, de comunicación, de remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. El mapa estratégico e identificación de los productos de recursos humanos, como veíamos anteriormente en las 4 perspectivas: financiera, cliente, interna de procesos y el aprendizaje. Podríamos determinar, siguiendo el ejemplo en el desarrollo de la estrategia de la empresa, los recursos humanos por competencia, su gestión, evaluaciones del rendimiento a 360 grados, valoración de puesto de trabajo, planes de comunicación interna más intranet, análisis de puestos. Que posiblemente sean servicios que a día de hoy recursos humanos puede o no tener implementados, pero que son críticos para la consecución de los objetivos empresariales. A continuación podemos ver un cuadro de mando estándar en un ejemplo para el área de recursos humanos, en el que tenemos diferentes áreas que veis a la izquierda: selección y reclutamiento, relaciones laborales, organización, formación, desarrollo, comunicación interna, compensación y beneficios, en el que tenemos algunos indicadores determinados: reclutamiento interno, rotación interna, estos son los primeros. Más abajo podéis ver asentismo, horas extras, seniority o experiencia del personal, y en los últimos casos, en cuanto a compensación y beneficios, uso de la mano de obra, ventas por media de empleados, coste laboral, etcétera, etcétera. La unidad de medida, que son nuestros indicadores, porcentualmente hablando, euros en año, etcétera, etcétera. Nuestra situación actual, que la veis en la columna de actual, numéricamente hablando, dijimos anteriormente que todos los indicadores deben ser formulados de manera matemática, y nuestro objetivo definido en la columna de target para determinar si estamos cumpliendo o no los objetivos y cuánto de lejos estamos de la cumplimentación de los objetivos si no lo estamos consiguiendo. El sistema, a través de la medición, evidentemente nos supone para los profesionales de recursos humanos una posibilidad, una capacidad, una herramienta, una estrategia mucho más potente de gestión del área de una manera vista por parte de otras áreas, más numérica y de más valor, pudiendo demostrar de manera continua cómo funciona cada uno de los indicadores que estamos gestionando. Y para finalizar, tenéis un ejemplo de los que os podréis encontrar múltiples, una simple búsqueda en Internet, en el que nos encontramos una compañía en el que figuran diferentes factores, como es los procesos del talento clave, en primer lugar en la primera columna, las hojas del capital humano, la analítica de las personas, de los empleados, y en cuarto lugar, porque así lo determinó esta compañía, la compensación y beneficios. Estas son las cuatro grandes factores claves en los que se miden de una cierta manera. Veis una serie de datos numéricos y con un código de colores, básicamente como un semáforo, en el que lo rojo significa fuera de entorno, fuera de
objetivo, la verde significa dentro de objetivo, las azules significan que están mejorando y las amarillas básicamente que están empeorando. Esto es un software específico que esta compañía desarrolló o compró, pero en este sentido nos podría valer perfectamente unos filtros condicionales de cualquier versión de Microsoft Office, Excel, cualquier actividad, cualquier software de este tipo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos veremos en próximas ocasiones. Adiós.